noches, cordiales saludos a todas y todos. Para mí es un gusto estar con todos ustedes y agradecer a los organizadores, a los jóvenes procesalistas de la provincia de Tucumán, a la Escuela Judicial del CAM y también a AMJA, institución que tengo mis pertenencias porque no he sido el primero, pero sí uno de los primeros socios varones de la institución. Me voy a referir a un tema, no voy a hablar tanto de la estrategia porque lo que hemos hecho acá en Santiago del Estero lo ha expresado con mucha claridad nuestra secretaria de Recursos Humanos, la licenciada Naufal, sino que voy a hablar porque uno es muy usuario también de las redes sociales porque quiere medir el termómetro de lo que pasa en una situación extraordinaria, excepcional. No estamos en una situación de normalidad y en donde a veces también los colegas abogados, yo la mitad de mis 32 años como abogado lo he tenido como abogado litigante y la otra mitad aquí en la rama judicial, veo que a veces las cuestiones que se usan en esta excepcionalidad no satisfacen y a veces las mismas asociaciones de abogados en algunas cuestiones, vemos lo que pasa a nivel nacional, por ejemplo, sacan comunicados donde dice como que se estaría afectando este principio esencial como es el acceso a la justicia. Pero por eso me voy a referir exclusivamente a lo que pasa en estados de excepción. Y parto desde una conceptualización. Voy a apoyarme en estas diapositivas para poder avanzar, cumplir con el tiempo pactado, pero a su vez no dejar espacios en blanco. Así que les ruego que mientras van escuchando el desarrollo de mi ponencia, vayan leyendo lo que dice en la diapositiva que va complementando lo que es el acceso a la justicia. Porque no solamente tenemos que verlo desde una mirada empresarial sobre estándares de calidad, sino que somos un servicio público y un servicio público del Estado que los mandatos constitucionales nos han puesto para garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos cuando estos consideran que se ven avasallados en lo que son esas garantías que otorgan nuestras normas fundamentales. Por eso, además del control de calidad de las herramientas que vamos a utilizar en estos estados de pandemia, tenemos también que compatibilizar con los estándares mínimos que los mandatos constitucionales y convencionales nos imponen para no afectar esa razonabilidad y que pueda llevar a generar que estas herramientas nos puedan poner en un escenario de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad. Sabemos que el acceso a la justicia es la garantización como accesos efectivos, que no haya discriminaciones de ningún tipo basadas en los estándares que han ido generando los distintos órganos de corte, ya sea a nivel doméstico o a nivel internacional, como en el caso que tenemos aquí en América, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para evitar también eventuales responsabilidades ulteriores. Por eso un poco también queremos ver que cuando hablamos de acceso a la justicia, en la medida que con las herramientas para afrontar la pandemia podamos cumplir con ese acceso efectivo a dar respuestas, no importa las formas, no importa las modalidades. A veces hay que dejar de lado la famosa costumbre del foro que hace confundir que no aferrarse a esas viejas tradiciones y costumbres impliquen que hay denegación de justicia. De ninguna manera. Mientras las respuestas estén dadas a los requerimientos de los justiciables y en la medida de que nos autoriza la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, no importa la forma, y además hay que buscar ese delicado equilibrio en donde puede existir, y seguramente lo hay, conflictos de derechos de jerarquía constitucional. Y sabemos que en una pandemia como la que estamos atravesando y que de ningún modo la hemos superado y que todavía no sabemos cuál es el remedio, sino los modos de prevención, no puede ser otra cosa que buscar ese elemento ponderativo.
La Constitución de Santiago del Estero, reformada en el año 2005, me facilita también hablar de otra cuestión vinculada al acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. Y resalto aquellas cuestiones que establecen que toda persona tiene, sea en tiempo de excepcionalidad o en tiempo de normalidad, obtener una tutela efectiva de sus derechos. Pero también, y sobre todo los operadores jurisdiccionales, los operadores jurídicos internos y externos, tener en cuenta que en todos los procesos no implican determinadas metodologías del ejercicio de esos derechos que implique denegar derechos, sino que también deben esforzarse para estar a la altura de las circunstancias y los contextos que toca desarrollarlos, que deban cumplir con las cargas, mientras estas cargas, obviamente, sean legítimas y estén dentro de esa órbita de la razonabilidad. Pero esto sería palabras vacías si no nos ponemos, si nos contextualizamos en dónde estamos parados. Estamos parados en un contexto de estado de excepción. Contexto de estado de excepción que no necesariamente es el que establece nuestra Constitución en el estado de sitio. Hay dos situaciones que en la diapositiva las vemos bien. Una, la que contempla el artículo 99 y que autoriza a veces a uno de los poderes a concentrar en forma temporal y sujeto a homologación de los poderes que tienen la competencia en forma prioritaria en tiempos de normalidad, que son los famosos decretos de necesidad y urgencia, que se da porque ese estado en que se encuentra, ese estado de circunstancias de excepcionalidad, que genera una calamidad pública, como está pasando y vemos los índices en determinadas jurisdicciones de Argentina, pero ninguna de las que estamos un poco mejor podemos decir que en este momento que estamos exentos y la hemos superado. Hoy estamos bien, pero si no tomamos las medidas y las prevenciones necesarias, podemos caer, y vemos lo que ha pasado en el mundo, vemos lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y no podemos permanecer ciegos. No podemos dar meras opiniones de lo que creemos que es una facilitación del acceso de justicia dentro de un marco complejo a lo que pensemos que es denegación de justicia cuando realmente no lo es. ¿Y esto por qué lo digo? Porque también vamos a ver lo que es, y he desarrollado en varias tesis, en mis títulos de posgrado que he tenido que rendir, y que me he basado en estándares constitucionales e estándares convencionales. Y he hecho esa pequeña ecuación sencilla que le llamo ecuación lineal de la teoría de los límites, porque los derechos fundamentales y los derechos humanos, más allá de su trascendental importancia, no son absolutos. Tanto la Constitución como los tratados autorizan al Estado a restringirlos para ejercer esos derechos. Porque si no, no podríamos vivir en un orden para cumplir los fines que estas normas, sobre todo la Constitución política del Estado, nos dan para poder realizar los fines como nación para los que nos hemos constituido, para que los constituyentes fundadores y los posteriores que han ido reformándola logren alcanzar el pleno desarrollo del Estado como tal. Y para eso, si todos ejerceríamos nuestros derechos de modos absolutos, el Estado no podría restringir de ninguna manera y no podría haber orden ni progreso, ni vivir dentro de lo que es las exigencias de un bien común, que es la finalidad constitucional que tiene el Estado y que lo realiza a través de los representantes públicos en el ámbito de sus tres poderes republicanos. Hay una autorización de la Carta Magna a restringir derechos, las hay, tanto en tiempos de normalidad y mucho más en tiempo de excepcionalidad. Pero también hay límites a ese Estado para restringir ese derecho, y eso tiene que ser evaluado dentro de un test de proporcionalidad que nos va a dar la razonabilidad para considerar que esas medidas que se toman son limitaciones o restricciones
o reglamentaciones legítimas y que superan cualquier test de constitucionalidad y convencional. Por eso lo vemos a esta ecuación graficada en nuestra Constitución argentina en el artículo 28, que cuando dice que los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución, en la parte pétrea, no pueden ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. La autorización es reglamentar, restringir, no aniquilar y suprimir. Por eso, desde los poderes judiciales y dentro de este ejercicio ponderativo, hemos buscado adecuar una ordenación de medios afines para cumplir y garantizar esa tutela judicial efectiva, ese acceso a la justicia, dentro de lo complejo y dentro de las restricciones que la virulencia de esta calamidad sanitaria que estamos enfrentando y que día a día la vemos, lo terribles consecuencias que está generando, sobre todo en nuestros hermanos países limítrofes como Brasil, como en Chile, como pasa en algunos estados de Bolivia, y como en algunas circunscripciones argentinas lo vemos, que habiendo llegado ya gradualmente a ir entrando en fases de normalidad, ha obligado de golpe a retornar prácticamente a foja cero. Entonces, no podemos nosotros poner en riesgo tampoco algo tan esencial como es la integridad personal de los ciudadanos, que está vinculado a aspectos de salud, aspectos del derecho a la vida. Entonces, allí nos vemos obligados a trabajar dentro de estos contextos. Y también lo dicen los artículos como el 27 de la Convención Americana, y en el que dice que en estados de excepción no se puede cortar las garantías judiciales. Pero dependiendo la virulencia y los factores contextuales que esa problemática genera, esa va a ser reducida a aquellas garantías judiciales indispensables, como dice el inciso 2 de ese artículo 27 de la Convención Americana, y que tiene casi la misma redacción que el artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ambos tratados que tienen jerarquía constitucional en la Argentina, contemplados expresamente en el artículo 75, inciso 22. Y ahí un poco es ese juego de limitaciones y restricciones, y dentro de ese contexto en donde el cual están puestas todas estas políticas de estrategia que se vienen desarrollando y que los tribunales tenemos en cuenta a la hora de ponerlas en práctica. No es que la ponemos en práctica porque vemos que es una salida de la tecnología o porque esté acorde. Siempre los que tenemos la responsabilidad de implementarlas, hacemos todas estas evaluaciones y estos tests para que, en cierto modo, veamos cuál es la respuesta. Y estas respuestas están avaladas, porque, como dice el artículo 30, mientras estén reglamentadas, se dictaran en interés general y cumplan con el propósito para la cual se las establecen, estaremos dentro de lo que establecen estas normativas. Así también, me atreví a decir que ninguno de los derechos fundamentales, expresamente en la Constitución, y de derechos humanos, incluso aquellos inherentes que no están expresamente contemplados en las cartas políticas domésticas, tienen una limitación en el Codex Iure Internacional de los Derechos Humanos, establecida por los derechos de los demás, por la seguridad de todo y por las justas exigencias del bien común dentro de un esquema de una sociedad democrática. Y si hablamos de eso, entonces también tenemos que cuidar la integridad de la salud y la vida de los ciudadanos. Entonces, en ese marco de equilibrio tenemos que entrar en un elemento ponderativo. Elemento ponderativo en donde no puede estar ausente los principios de proporcionalidad con sus tres subprincipios que ustedes lo tienen
allí en la diapositiva, lo voy a poner más grande quizás para que se la vea mejor, en la medida, y así vamos a poder ver si realmente esas críticas que se le hacen a las ramas judiciales, que la virtualidad no garantiza, que no garantiza la innovación, tendremos que evaluarla en estos test, que es la que utilizan la mayoría de los tribunales del mundo, que se llaman balancing test en Estados Unidos, que se llama armonización en la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se llama dentro del esquema de los tribunales constitucionales y especialmente europeos como el de Alemania y España, test de proporcionalidad o test de ponderación que tanto nos ha enseñado no solo Robert Alexi, sino otros grandes maestros como Ricardo Guastini, y si hablamos a nivel local, el mismo Germán Vidal Campos, o también Néstor Pedro Sagüez, un grande constitucionalista argentino, y que están en la doctrina de la Corte. Esa adecuación de medios afines. Y por eso, esa proporcionalidad y respetar esos 4 subprincipios nos va a llevar a poder encontrar elementos de justificación que vamos a decir que esa medida es legítima y razonable. Esa es la adecuación de medios afines que tanto está en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y que dicen que la base de la adecuación de esos medios afines surgen del artículo 28 que antes nos referimos. Voy rápido porque no quiero abusar del tiempo, pero no quiero dejar de explicar cómo se va generando estas cuestiones que quería ponerlas en práctica, sobre todo porque los poderes judiciales hemos recibido muchas críticas injustas desde nuestra mirada, otras quizás con razón. También somos seres humanos, no somos dioses quienes tenemos que tomar estas decisiones. Los únicos jueces que no se equivocan, el único que he conocido y que era infalible, lo he visto en la literatura de mentes brillantes como Roland Working, con su juez Hércules, pero era un semidios. Lamentablemente, los jueces de las ramas judiciales somos seres de carne y hueso y tenemos espacios para la falibilidad humana, pero siempre lo hacemos tratando de observar las pautas de los mínimos que como mandato de optimización nos dan las normas constitucionales y las normas convencionales. Por eso, la terminología que involucra la evaluación de todos estos programas estratégicos está en el marco del acceso a la justicia, de la tutela judicial efectiva, las garantías y derechos, como lo dice la opinión consultiva 8 y 9 de la Corte Interamericana cuando habla de estados de excepción. Garantías que son aquellas herramientas para facilitar el efectivo protección de la dignidad humana, el efectivo ejercicio de los derechos. Y los derechos son esos garantías que son esas cuestiones que garantizan nuestras y se da a toda persona por el solo hecho de ser humano, lo que se conoce con el nombre del principio pro persona o principio pro homine. Pero también hay límites y restricciones a lo que he referido, que es lo que genera en derecho constitucional se le llame la intangibilidad de los derechos, que se lo va a encontrar a través de los ejercicios del test de proporcionalidad para encontrar la razonabilidad de la decisión. Y aquí hay algo que hay que tener en cuenta. Muchas de esas quejas que se escuchan son quejas que no dan justificaciones, que no dicen por qué creen que no es así. Por eso entendemos que algunas pueden estar erradas, todo por la falibilidad humana, pero la gran mayoría de las respuestas que se han dado han sido respuestas oportunas y dadas en términos. Por eso, con esto quiero cerrar, quedo abierto a cualquier otra consulta o pregunta que se quiera hacer. No quiero, como les decía, exceder el tiempo, somos muchos expositores, pero creo que con esto hemos dado un panorama de cómo se mide la legitimidad de las decisiones que se toman
dentro de las estrategias que ha tenido que implementar en tiempo de excepción y no en un tiempo de normalidad los poderes judiciales, que no han estado dormidos, sino que han estado trabajando intensamente para cumplir con esos mínimos mandatos y tener garantizada ese acceso a la justicia, sobre todo en las cuestiones más indispensables y necesarias, sobre todo para proteger a aquellos colectivos que están sometidos a una especial situación de vulnerabilidad, pero también aquellos que tienen el derecho de poder hacer el uso del servicio que la Constitución ha dado para garantizar y custodiar sus derechos. Muchas gracias. Perfecto, doctor Schutgar, muchísimas gracias. Invito